A pocos creo que le queda ya duda de que Trump se ha convertido en un factor, en un elemento de sorpresa en las elecciones, en el proceso electoral de Estados Unidos. Pero, ¿en qué consiste y cómo está afectando el factor Trump a la campaña estadounidense? ¿De qué manera está incidiendo? ¿Qué refleja? ¿Por qué ha cogido tal fuerza este candidato al que en un principio difícilmente se le podían haber dado las expectativas de haber llegado a los niveles en los que hoy se encuentra? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestra plática, nuestra discusión de hoy. La campaña presidencial de Donald Trump en Estados Unidos ha retomado fuerza y ahora consiguió el apoyo de Sarah Palin, con quien busca ganar el voto de la parte más conservadora del Partido Republicano, que representa a la exgobernadora de Alaska. Los punteros en la carrera por la nominación presidencial republicana, Donald Trump y Ted Cruz, tratan de vender una imagen como la opción diferente y luchan también con fiereza para hacer parecer al otro como parte del movimiento tradicional de su partido. Pero en materia de golpes de efecto, nadie gana a Trump. El último ha sido espectacular. Recibió el respaldo público de la fundadora del llamado Tea Party, la facción más a la derecha del Partido Republicano. La llegada de Palin a la campaña de Trump demuestra que el magnate no da por garantizada su ventaja en las encuestas, a pesar de que lleva más de 10 puntos de ventaja a nivel nacional a Cruz. A unos días de que comiencen las elecciones primarias a la presidencia, Trump ha descubierto también la fe y se ha lanzado a la conquista del votante de los valores, es decir, de los votantes evangélicos conservadores que se debaten entre él y el otro gran candidato de la derecha republicana, Ted Cruz. Los evangélicos son clave en las primarias republicanas de Iowa, que se celebran el 1 de febrero. Cruz y Trump van empatados en las encuestas en ese estado. ¿Cuál es el impacto del factor Trump en el proceso electoral estadounidense? Ted Cruz declaró sobre el respaldo de Palin, el magnate inmobiliario, que estamos viendo que la cúpula de poder en Washington está abandonando a Marco Rubio y se está unificando para apoyar a Donald Trump. Y estamos viendo a los conservadores uniendo fuerzas para apoyar nuestra campaña. Y si los conservadores se unen, ganaremos. Al respecto, Trump respondió que está nervioso. Tuvo su momento y lo echó a perder. Varias figuras prominentes firmaron una petición con el objetivo de denunciar los excesos verbales de Trump. La iniciativa Stop Hate Donald Trump fue lanzada en internet por Eve Ensler, autora de la obra Monólogos de la Vagina, Jode Evans, productora de documentales, y la universitaria Kimberly Crenshaw. La campaña de Trump se ha caracterizado por los ataques contra la inmigración mexicana o islámica, los ataques contra la conducción del país y los empresarios estadounidenses en el exterior, como la más reciente contra Apple, a la que dijo obligaría a construir sus malditos ordenadores en este país en vez de en otros países. Trump rompe con el debate político por todas partes. Su solución es clara. Estados Unidos tiene lo que se merece. Yo no tengo nada contra China ni contra México. Sí tengo algo en contra del liderazgo tan estúpido que hay en este país, declaró. El factor Trump, el efecto Trump, como usted le quiera llamar, pero ¿cuál es el papel que está jugando y de qué manera está incidiendo el candidato o el aspirante a la Casa Blanca republicano sobre el proceso electoral de Estados Unidos, que en cualquier caso está teniendo o puede tener un enorme efecto, no solamente en la campaña, sino hacia países como el nuestro por el discurso y los temas de agenda que está manejando? Me da mucho gusto entrar a esta discusión con un invitado que me da mucho gusto recibir hoy aquí en este estudio, y es el doctor Jesús Velasco de la Universidad Tarleton de Texas. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Un placer, mucho gusto. Y por supuesto, muchas gracias a Pepe Carreño, director de Global de Excelsior, que nos acompaña otra vez, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, a lo largo de lo que va de este proceso electoral en Estados Unidos. Gracias, Pepe. Un gusto. Pepe, de verdad un placer. Y si quiere empecemos directamente con la pregunta que le formulábamos al público. Jesús, ¿cuál es desde tu punto de vista o en qué consiste el efecto o el factor Trump en las elecciones norteamericanas? Bueno, yo creo que Trump es una persona que ha tenido y es una expresión de una profunda crisis que vive Estados Unidos, y es una crisis política.
Desde hace muchos años los partidos políticos dejaron de jugar un papel importante y fueron sustituidos en las campañas políticas por los medios. Los medios cada vez se han hecho más sensacionalistas porque la televisión en particular, ya sea por cable o abierta, ha disminuido su audiencia. Y la forma que han buscado de captarla es a través de programaciones sensacionalistas como los reality shows que también vemos en México. Eso ha llevado que no importa lo que digas con tal de que captes la atención. Y Trump es muy bueno para hacer eso. Sabe cómo hacerlo y sabe cómo moverse en los medios. O sea, no importa que digas verdad, no importa que digas mentira, los datos sean imprecisos, como ha ocurrido en varias de sus presentaciones, lo importante es que lo sepas comunicar. Y que lo sepas impactar, no solamente decir, sino que tenga un choque, ¿no? Por ejemplo, hace 2 días... O sea, punch sobre idea. Punch sobre idea y no importa lo que digas. Hace 2 días dijo que Apple se tiene que regresar a los Estados Unidos. Si yo fuera un ejecutivo de Apple, yo me estaría riendo. Un hombre de negocios está enfocado a la ganancia. Lo que ellos hacen en China para producir un iPhone les ahorra miles y miles de millones de dólares. ¿Ustedes creen que van a renunciar porque el señor dijo, a ver quién los hace regresar? Eso no es viable, no es posible, pero no importa, él vuelve a captar la atención. Y él tiene un electorado fijo. Una cosa muy importante que hay que ver de Trump es que más o menos él siempre, desde que inició su campaña hasta ahora, tiene un 30%. Ese electorado no se mueve, lo cual quiere decir que de ahí no va a salir, a no ser que pase algo que es muy difícil predecir en Estados Unidos. Si tú ves la campaña de Ted Cruz, tenía como 1, y hasta acá. Sí, él quiere decir que él se está moviendo, sí, ¿no? Y eso que está captando electores. Ahora, ¿quién capta a Trump? Trump capta en el Partido Republicano hay fundamentalmente 4 fuerzas. Uno que son los evangélicos de cuello azul. Otro que son los de cuello azul que no son evangélicos, pueden ser cualquier otra cosa. Otro es lo que se conoce como el establishment norteamericano y otros son los neoconservadores. El establishment y los neoconservadores se han dedicado a atacar a Trump. O sea que hay un conflicto interno muy fuerte, muy fuerte. Y Trump capta a este sector. Cruz capta al sector de cuello azul evangélicos. Entonces la jugada de Trump de traer a que apoye Sarah Palin su candidatura es magistral. Porque lo que está suma a todo ese sector. Está tratando, vamos a ver si se lo quita. Bueno, aunque Ted Cruz también es amigo de Sarah Palin, ¿no? Es muy amigo, pero ya le quitó el respaldo, o sea, ya se fue con el otro, ¿no? Entonces, vamos a ver si se lo quita. Yo no sé, yo creo que es muy probable que pueda ganar Cruz. Tampoco me extrañaría que ganara Trump. O sea, es muy difícil, están muy cerrados. Pero tampoco es tanto escándalo, porque el caucus de Iowa solamente lleva el 1% de los electores a la convención, de los delegados, perdón, a la convención. Entonces yo se los explico a mis alumnos diciendo que esto es como el Super Bowl, ¿no? Todos los que les gusta el fútbol americano hacen una preparación, ponen las cervezas, la comida y están esperando la hora, ¿no? Y cuando es el kickoff, ¡wow! Normalmente agarran la pelota, hincan la rodilla y se quedan en la yarda 20. No pasó nada, ¿no? A ver, 2 cosas que ponen sobre la mesa, Jesús, Pepe. La primera, después de los partidos, la crisis de los partidos es una crisis mundial, crisis de representatividad. Después de los partidos lo que queda es el efectismo de los medios. Y es lo que explica justamente el ascenso de esta clase de candidatos, que si es un fenómeno universal, pues habrá en Estados Unidos y luego se reproducirán o pueden reproducirse en cualquier parte del mundo. Se está reproduciendo, es decir, pero, y lo que dice el maestro es perfectamente cierto. Trump es una criatura, por un lado de televisión y por otro lado de los medios sociales, de las redes sociales, del Twitter y del WhatsApp y todo eso. Es un maestro del Twitter, de los 144 caracteres, tiene un impacto tan grande que que en términos reales ha gastado muchísimo menos que los demás de dinero en propaganda, medios tradicionales. Porque, por un lado, su forma de hablar, su forma de expresarse, la controversia que trae consigo, le ha traído muchísimo tiempo libre en los noticieros de televisión, en los noticieros de radio, en los periódicos. Le ha dado muchísimo espacio en los periódicos y de sus tiempos en los reality shows,
tiene muchísimos seguidores en Twitter y en redes sociales, y entonces tiene un impacto considerable, pero también, como dice el profesor... Con declaraciones como estas, ¿no? Sí, como las que acaba de mencionar Jesús. Es decir, yo voy a ser el más guapo, voy a tener la mayor muralla, yo voy a hacer que mis generales no estén en la televisión, sino que vayan a romper caras, pero para decirlo elegantemente. Pero eso tiene un impacto, pero como dice el profesor, tiene un piso muy alto, pero un techo muy bajo. Es decir, hoy, por decirlo de esa manera, está empezando a coalescer la oposición en contra de Trump. No sé qué forma va a tomar. Yo creo que finalmente, de aquí a marzo, mediados de marzo, me atrevo a decir que va a haber que van a empezar a deshacerse de aspirantes para quedar en uno solo. O sea, lo que estás diciendo es, de aquí a marzo, Trump puede declinar y perderse, digamos, va a crecer otro, o van a crecer otros. Ok, no disminuirá su fuerza, sino en este caso, pues Ted Cruz, no hay otro. ¿No? No, puede ¿Tú ser ves Marco otro? Rubio, Cuidado, puede ser Marco cuidado, Rubio. puede ser Rubio. Y si te descuidas, todavía hasta Bush puede repuntar. Pero va a ser muy complicado. Pero lo que sí es Trump, y lo que dice el profesor es correcto, es absolutamente correcto, ha revolucionado la forma de hacer política, porque en ningún país del mundo, como en Estados Unidos, información es política y política es información. Todo el juego político de Estados Unidos se desarrolla en los medios, y Trump es un maestro de los medios. Ahora es interesante, porque tú también ponías que su electorado, ¿a quién le está hablando Trump? Que en efecto se ha mantenido más o menos estable a lo largo de este proceso. ¿Cómo conecta estas nuevas tecnologías, como decía Pepe, y el efectismo y el discurso antipartido con su propio electorado, a los que les está hablando? Bueno, lo que pasa es que hay que recordar que en el 2008 Estados Unidos sufrió una profundísima crisis económica, crisis que algunos economistas comparaban con la crisis de los años 30. Del 29, sí. Del 29, el crack del 29. Y luego la crisis que siguió. Hay una gran población que perdió sus casas, que perdió sus automóviles, que perdió sus seguros sociales, sus posibilidades de tener acceso a la medicina, y que es una población resentida. Es muy fácil para esa población decirle, tú ves a ese señor inmigrante, te está quitando el trabajo. El señor no está quitando nada, porque el norteamericano no va a ir a hacer ese trabajo. Pero es creíble. Y además es impactante porque te hiere directamente en la dificultad que tienes para sobrevivir. Ese grupo de enojados, que son gentes, además, que son de cuello azul, normalmente con la educación máxima de preparatoria, si no es que menos, son los que está captando Trump. Al decir, es que yo voy a poner un muro para que no vengan estos, ¿no? O yo voy a acabar con ISIS porque estamos en momento de terrorismo. Y entonces podrías agregar, después de los partidos, el discurso efectista y también el deterioro de la educación y ignorancia y el aislamiento. Bueno, en Estados Unidos hay una paradoja muy grande, que es que hay un gran número de personas ignorantes con las mejores universidades del mundo. Así es. ¿No? Entonces, una masa ahí. Si tú pones las 10 mejores universidades del mundo, hay 2 que son inglesas, que es Oxford y Cambridge, y el resto son norteamericanas. Entonces, es como un proceso ahí medio complejo. Pero lo que sí sabemos es que las personas que tienen educación máxima preparatoria son las que votan menos. Y las personas que tienen educación universitaria o más son las que votan más. Eso, si la lógica continúa, siempre puede haber cambios en la lógica, quiere decir que menos personas van a ir al caucus de Trump. Y además sabemos que las encuestas de opinión que se han hecho por teléfono, Trump sale más alto. Las que se hacen cara a cara, Trump sale más bajo. ¿Por qué? Porque también hay mucha población que dice,
este señor lo que dice es inaceptable. Y cuando ves a alguien que te está preguntando, oiga, pero ¿usted qué opina de esto?, hay un rechazo. O sea, digamos, lo sintetizo, rating no necesariamente se traduce en igual número de votos. Y estaba viendo, Pepe, una encuesta del Pew Research que se publicó hace unos pocos días sobre un poco la percepción de los liderazgos. Y Trump, bueno, es un fenómeno que se repite en los otros candidatos, incluso en los demócratas, pero van desde percepciones de grandiosos para parte de su electorado, hasta horribles para otra parte. En el caso de Trump, las mediciones eran 31% de los encuestados lo consideran un tipo grandioso, mientras 52% horrible. Lo peor que le pueda caer a Estados Unidos. Me parece que es ilustrativo. ¿Cómo lo ves tú? Mira, que es lógico. Mira, Trump es un tipo muy grandilocuente, bombástico, para decirlo de alguna forma, no así, de eso sí es. Sí, sus concentraciones son las más grandes, sus torres son las más bonitas, las más lujosas, también frecuentemente las de más mal gusto, pero de todas maneras. Pero hay gente para eso. Visibles, pero hay gente para eso. Hay gente, si tiene su nombre en un avión, tiene su nombre en un helicóptero, hay gente a la que se impresiona con eso. Yo me impresiona, alguien que pueda tener un avión, me parece de mal gusto, pero me resulta impresionante de todas formas, ¿no? Pero, y en Estados Unidos, donde hay una ética en la que te dicen de alguna manera que el éxito financiero, el éxito económico es parte en cierta manera de tu éxito moral, o de que estás bien con Dios o algo por el estilo, pues eso tiene mucho efecto, sobre todo en cierta clase, ¿no? Claro que cuando ves el resto del señor Trump, pues dices, a ver, espérenme tantito, ¿no? Alguien tendría que decirle que no hay que en los países no hay capítulo 11, ¿no? No hay Chapter 11, que es el que permite quiebras más o menos benevolentes en Estados Unidos, y que él ha sido quebrado 3 veces de esa manera. Es decir, preserva tus bienes mientras estás en quiebra, aleja a tus acreedores mientras estás en quiebra. Pues ahí, eso no pasa en los países. Es decir, no estamos hablando de jueguitos, ¿no? Trump es un empresario de Estado de bienes raíces que no tiene idea de lo que es la manufactura. Las camisas y la ropa y las cosas que él dice que llevan su nombre es porque son concesiones con su nombre, pero él no las fabrica, no está familiarizado con el proceso de producción. Entonces, pues sí sabe hablar, sabe decir cosas, impresiona mucho, pero hay mucha gente a la que simplemente no lo traga. Y creo, profesor, que hay incluso algún sector de republicanos que ha dicho que no les gusta. No, que ha dicho que si Trump fuera el candidato republicano, se apretarían la nariz para no oler y irían a votar por Hillary. Eso ya es así como el extremo, una expresión de una desesperación absoluta. Este factor de división y este discurso de odio que han señalado incluso en desplegados, o han criticado o han reclamado artistas e intelectuales en Estados Unidos, ¿de qué manera está, digamos, o puede envenenar el propio proceso electoral norteamericano, generando cierto nivel de temas, de desencuentros, de divisiones y de rechazo, por ejemplo, en discursos pues discursos de odio, por ejemplo, frente a los migrantes. Y en efecto nos quedamos de lo que llevamos discutido sobre el personaje. Es en efecto un candidato que ha subido gracias al efectismo, pero también gracias a un discurso o ese efectismo que se acompaña, Pepe, de un discurso de odio. ¿Y cuál es el impacto que crees que esto tenga sobre el proceso electoral norteamericano, más allá de cómo le vaya a él? Es evidente que, primero, que el discurso de odio tiene efecto porque hay una población dispuesta a escucharlo, hay un sector de población dispuesto a escucharlo. Si al margen de si ese sector vota o no vota, que eso por lo demás, en este momento no importa, el punto es que ha llevado ese lenguaje al mainstream, al debate general republicano, sí, y ha jalado a el lenguaje político republicano hacia allá. De hecho, creo que solo Bush y Christie han realmente disentido abiertamente en términos de ese lenguaje públicamente con Trump, ¿no? Es decir, el resto de los aspirantes, 10, 12 todavía, están de alguna forma u otra tratando de vincularse con ese tipo de votante. Entonces, pues sí,
sí tiene un impacto considerable, sobre todo en el ámbito político, ¿no? Porque la otra cara de la moneda, y este es otro tipo de nuestra parte del problema, son los votantes o son los ciudadanos con miedo al cambio social, al cambio económico, con miedo, con preocupaciones políticas, gente muy conservadora, gente que siente que los Estados Unidos son un país sin Dios. Eso en Estados Unidos es terriblemente importante. Son gente que está enojada con su gobierno porque no funciona de la forma que ellos creen que funciona, o que debiera funcionar, o que ellos aspiran a que funcione. Entonces, y además tienen miedo, no solo al cambio, sino también a la posibilidad de atentados terroristas o problemas de otro tipo. ¿Cómo lo ves tú, Jesús? Digamos, ¿qué te preocupa más? ¿Las pulsiones que se ven de aquellos que están dispuestos a oír esa clase de discursos dentro del electorado norteamericano, o lo que también se refleja de este miedo de los norteamericanos, de la incertidumbre o de las amenazas, es pues una cierta crisis de liderazgo? ¿Qué te da más miedo de lo que estás viendo? La verdad que a mí no siento que me dé miedo nada de lo que está pasando. Creo que es una exacerbación de cosas que hemos visto desde hace muchos años. Creo que Trump, como bien dice José, ha hecho de la agresión una forma de hacer política. Creo que, por ejemplo, en México hemos exagerado en las reacciones que tenemos. Ojalá no lo sigamos haciendo. O sea, le hemos dado demasiada importancia a sus amenazas de Trump, su muro y su discurso antiinmigrante. Yo creo que sí, porque si alguien que no lo han hecho se atreve a responderle, Trump le va a decir groserías y agresiones. ¿Y luego qué haces? ¿Le respondes de la misma manera? Pues no. Ese señor no tiene ningún problema en decirte cualquier tipo de agresividad, porque eso es lo que él está haciendo para ganar adeptos, eso es lo que constituye su campaña. Entonces, pues, yo creo que responderle a Trump como le hemos respondido aquí en México, pues es un gravísimo error, porque es echarle gasolina al fuego que ya existe. Y caer en su juego. Y caer en su juego. Entonces, yo no creo que haya ninguna cosa de que preocuparse en el sentido de alarma. Lo que sí creo es que hay un proceso cada vez mayor de polarización en los Estados Unidos. Y esa polarización ha llevado a que el Partido Conservador, que es el Partido Republicano, sea cada vez más conservador. Y el Partido Liberal esté jugando entre liberales de centro, con un poco hecho cada vez más hacia la izquierda con Sanders. Con Bernie Sanders. Nada más para lo que decía José, es muy cierto. El 86% de la población norteamericana considera que el Congreso no hace su función. Es altísimo. No, bueno. Y el 50% de la población norteamericana considera que la Suprema Corte de Justicia no hace su función, que es la institución por antonomasia en los Estados Unidos. La institución es que ha hecho los cambios sustanciales en la historia norteamericana. O sea, a ver, dicho en términos detrás de declaraciones de Trump, como en este país el problema es que los políticos son unos estúpidos, está a conocer estos datos y por tanto estar simplemente reaccionando un poco a mercadotecnia. Claro, ahora, ¿cómo reaccionas? ¿Y qué haces para corregir? ¿No? Hay muchísimas cosas de hacer. Una es que digas, son una bola de ineptos. Pues yo no tengo evidencia que sean bola de ineptos. Pueden representar otra serie de intereses y otra serie de problemas por los cuales no hacen lo que tienen que hacer. Y hay un conflicto partidario muy fuerte en el cual no hay una representatividad de lo que quieras, de lo que quieres sacar. Entonces, los republicanos se dedican a golpear a los demócratas, y los demócratas en este momento no dejarse golpear. Un caso muy típico es el Healthcare Reform. Esa ley del sistema de seguridad social de salud, fue pasada sin un solo voto republicano. Quiere decir que los otros están en otro lado. Y además quieren hacer la vida de cuadritos al otro. Entonces ahí no hay lo que los norteamericanos llaman accountability, ¿no? La posibilidad de responder ante el electorado de la situación que pasa. Y además en Estados Unidos desde hace muchos años, desde los años 60, hay un fenómeno que algún politólogo llamó el estado interregnum, que es ese estado en el cual la política pública se disasocia, se separa cada vez más de una base de apoyo popular. Entonces yo hago cosas y no importa qué haga, porque de todos modos yo soy reelecto. No importa lo que yo diga, y el caso más típico es Mónica Lewinsky. No existe una sola encuesta que diga que el presidente de los Estados Unidos debe ser
puesto a un juicio de desafuero. A ver, y sin embargo... Lo llevaron a impeachment. A ver, sí, y junto con eso, a pesar de eso incluso, está habiendo movimientos y cambios en el corrimientos en el Partido Demócrata. Otra de las sorpresas pues, ha sido Bernie Sanders, ¿no? Pero Sanders es también una expresión del descontento con el gobierno, ¿no? Con el Congreso, con el Ejecutivo, con el Congreso. Pero el punto que es profesor es perfecto, es absoluto. El problema que a final de cuentas en las instituciones de Estados Unidos, las instituciones que cuentan, el Congreso, por ejemplo, y la Suprema Corte, por ejemplo, están divididas en dos extremos. No hay un centro que por lo menos visible ahí, que esté de alguna forma sirviendo como puente. Hay anécdotas, historias así de lo que ocurría en otros tiempos de demócratas y republicanos peleándose en el foro, en la Cámara, y luego reuniéndose atrás para llegar a acuerdos y ahora, votar cosas pero ahora en común. No existe eso, ahora ya no hay eso, ya no existen ese tipo de puentes. Cooperar con el otro es negativo, es decir, que acordar con el otro es ceder en tus principios, es negativo. Entonces tienes dos escuelas de opinión, básicamente lo mismo, nada más que una a la izquierda, una a la derecha. Entonces, literalmente, el presidente, en este caso Obama, está obligado a gobernar por medida administrativa, por decreto, si lo quieren decir de esa forma, que no es de ninguna manera una forma democrática. Teniendo que saltarse al Congreso, porque si no, lo paralizan, pues, como sucedió, ¿no? Durante su primera administración. Voy a tener que hacer un último corte y vamos a regresar a los pronósticos. Muy bien. ¿No? ¿Qué es lo que esperamos que suceda en los próximos meses con Trump, con los republicanos, con sus nuevos aliados? Y por supuesto también qué efecto va a tener eso sobre los demócratas. Nos quedamos en los pronósticos, Jesús. ¿Qué es lo que esperas que pase con Trump en los próximos meses en los que empieza pues ya a acercarse la fecha de las definiciones de los aspirantes a la Casa Blanca? Yo creo que hacer predicciones en el proceso electoral norteamericano es bien riesgoso. Y ha pasado muchas veces. Por ejemplo, Bill Clinton perdió Iowa y perdió New Hampshire y ganó la elección. Mitt Romney perdió Iowa y perdió New Hampshire y ganó la nominación de su partido. Sí, entonces hacer predicciones es difícil. Ahora, a ver, ¿ves a Trump como candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano? No lo veo, y además pienso que él, como señaló con anterioridad José, va a seguir manteniendo su nivel de popularidad, pero muchos otros se van a salir en la carrera, son muchos candidatos, y van a ir nutriendo a las personas que tienen como mayor solidez, que yo creo que van a ser fundamentalmente Marco Rubio, muy posiblemente en algún momento llegara, no sé si muy posiblemente, pero llegara a resurgir George Bush, quizás algo para Trump, y Christie, que está ahí atrás como que nadie lo ve, no es para nada una mala opción para... ¿Pero no mencionas a Ted Cruz? Yo creo que Ted Cruz no... Su electorado es un electorado también bastante marginal. Ahorita tiene mucha fuerza porque Iowa es un estado donde hay poca educación, donde hay muchos evangélicos y donde él tiene, por esas dos fuerzas, una gran capacidad, pero no necesariamente en otros lados donde la dinámica ya cambia. Sería difícil que en el supermartes de marzo hay personas que especulan que ni va a ganar Texas, por ejemplo, que sería su estado. Entonces, yo no lo veo como un gran candidato. Lo que sí casi podría asegurarte es que si aún Trump ganara la nominación, no va a ganar la elección. Así eso, digo, me invitas y regreso y digo, hago mi mea culpa aquí, ¿no? Pero bueno, mea culpa, la verdad es que nos lo decía Pepe antes de que empezáramos el programa, los pronósticos más bien de casi todo el mundo han sido pues que no hubiera llegado ni a donde ha llegado hoy, ¿no, Pepe? Mira, yo me declaro culpable también. ¿Hacia dónde van tus expectativas? ¿Coincides con Jesús yo estoy en lo mismo. Yo creo que el aparato republicano tradicional está empezando a agruparse, está empezando a ver sus opciones y va a empezar a presionar a los aspirantes que no tienen ninguna oportunidad a que se vayan. Es decir, estoy de acuerdo.
por un lado, ni Trump ni Cruz, Trump y Cruz, te lo voy a poner, si de llegar a ser presidentes, serían los peores alternativas para Estados Unidos. Ninguno de ellos tiene interés ni sabe negociar con el Congreso. Si Cruz es senador, wow, y lo detestan sus propios compañeros republicanos. Así que como senador, como presidente, no ganarían los Estados Unidos nada. Al margen de eso, el hecho está en que hubo 13, hay ahorita 13 aspirantes republicanos. Trump tiene 30% del apoyo, Cruz parece tener otro 15-20%. Yo creo que están que su apoyo está entrelazado en buena medida, pero el resto, el 50-60% restante, va a coalescer alrededor de otro. No, está bastante dividido, ¿no? Lo que decía Jesús. Sí, pero tienen que coalescer alrededor de uno. Hay muchísimos intereses del Partido Republicano ya en contra de Trump. El aparato yo creo que el aparato va a imponerse. Y como dijo el profesor, mira, si los augurios de enero fueran correctos, Kennedy no hubiera sido presidente, obviamente Reagan tampoco, Jimmy Carter tampoco, y a Clinton no se diga. Así que, no, es decir, la actividad de clarividente es muy complicada, francamente. Es muy complicada, y con esto ya me voy y voy a cerrar contigo, Jesús, pero lo que sí no se ve por ningún lado es que ninguno de los líderes o de los políticos hoy en competencia electoral norteamericana sea capaz de ir cerrando un poco o acercando la polarización tan fuerte que tú has descrito de la política en ese país. Sí, se ve bastante fuerte, y hay especialistas estadounidenses que dicen, por cierto, que es un escenario en el cual se llegara a la convención sin una persona que tuviera la mayoría es posible. Y eso generaría una crisis muy profunda del partido que no tiene antecedentes, por lo menos desde la época de Barry Goldwater en 1964. Entonces sí es muy difícil. Yo creo que a pesar de que no se vislumbran como en este momento, pero hay que recordar que la campaña todavía no empieza, esta es la pre-campaña. Sí, sí, claro. Son los que más podrían hacer esa función, serían Jeff Bush y Marco Rubio y Christie. Son los que más podrían tratar de unir el partido. Los otros son mucho más divisivos, están más en el extremo. Entonces, aquí lo que se trata, como dice José, es tratar de tener un centro que permita captar un mayor número de electorado. Y te puedo decir que el semanario Der Spiegel de Alemania sacó un editorial donde decía que Trump y disculpen la palabra, pero esa es la palabra que usa, es un idiota útil. Idiota útil quiere decir que le va a hacer muy fácil la campaña a Hillary Clinton. Bueno, pues ahí está. Les agradezco mucho. Nos fue el tiempo volando, y creo que sobre todo lo que nos ha dejado esta plática, además de muchos conocimientos y ideas sobre lo que está pasando allá, es muchas interrogantes y muchas pues cuestiones que tendrán que irse resolviendo en los próximos meses. Muchas gracias, Jesús Velasco, profesor, doctor y profesor de investigador en la Universidad de Tarleton de Texas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, verdad. Te agradezco mucho la visita, y por supuesto Pepe Carreño, gracias por haber estado. Gracias por la invitación. No, gracias a los dos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos la próxima aquí desde las 7 de la tarde, desde la esquina de la información, y mientras tanto, páselo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.